Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Marcos 16:15. Bienvenidos a nuestro programa de Natal, Extensión del Cielo aquí a la Tierra, y como bien lo sabéis, cada semana les traemos a ustedes un nuevo contenido, una nueva información, unas buenas nuevas cada semana para que ustedes puedan acercarse cada vez más a Dios. En esta ocasión venimos a hablarte de un tema que se habla muy seguido con respecto a que tenemos muchas herramientas a día de hoy, tenemos muchas fuentes, muchas vías donde nosotros podemos acceder a mucha información. Podemos acceder a mucha información, pero realmente estamos vacíos porque buscamos saciarnos, pero no nos llenamos. Pero realmente lo que necesitamos es al Espíritu Santo, lo que necesitamos es a Dios, que sea Él obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es el misionero, el pastor Nelson Montenegro, que está en la Sierra de Madrid pastoreando él y su familia, y él nos va a hablar un poquito con respecto a este tema. Pastor, bienvenido a nuestro programa y cuéntenos un poquito más de usted. Muchas gracias, Carla. Dios te bendiga, Dios bendiga a toda tu audiencia. Es un privilegio poder estar acá y poder compartir con cada uno de vosotros. Como ya lo decía Carla, mi nombre es Nelson Montenegro. Servimos con mi familia como misioneros desde el año 2019 acá en Madrid, capital, y pues estamos llevando adelante la predicación de la palabra del Señor y extendiendo el reino de Dios acá en la ciudad de Madrid. Y hablamos hoy de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como hoy vamos a hablar de este tema, lo que esta generación necesita realmente. El Espíritu Santo es lo que esta generación necesita. ¿Por qué cree usted, pastor, que esta generación se siente tan vacía? Esta generación está tan vacía porque cada vez más la tecnología, al estarse proliferando tanto como la inteligencia artificial, pasamos más tiempo detrás de un ordenador, de un aparato electrónico, y eso nos aleja de las personas, nos vuelve apáticos. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos creó como seres sociales, y el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, Dios nos creó para relacionarnos. Dios nos puso en esta tierra para correlacionarnos unos con otros. Pero nos está ganando la tecnología en esta parte donde las personas quieren estar encerradas y no estamos socializando. Y luego y en lugar de empatizar allá afuera, en el parque, en la calle, en una cafetería, más bien nos estamos aislando y nos volvemos apáticos. Bien, estamos viviendo en una sociedad egocéntrica donde se da mucha relevancia al egoísmo, a la envidia, es decir, que nos estamos endiosando a nosotros mismos y también no queremos compartir los beneficios que obtenemos con las demás personas. Por ejemplo, en la palabra del Señor nosotros encontramos el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote era una persona que estuvo a los pies de Jesucristo, que estuvo a la par de Jesucristo. Sin embargo, era una persona vacía debido al egoísmo. En Mateo 26:14 nosotros encontramos que dice la palabra del Señor: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es decir, al volvernos egoístas, esta sociedad nos está empujando constantemente a depender solamente del dinero, a pensar que las personas valemos por lo que tenemos. Entonces sustituimos los valores, sustituimos la fe, sustituimos el ser cercanos a Dios, el ser seres empáticos, amables, misericordiosos, compasivos y generosos. Lo sustituimos por la apatía, por el egoísmo, por el egocentrismo, por la envidia. ¿Y cómo vemos nosotros cuál fue el resultado de Judas? ¿Cómo terminó Judas su carrera en esta tierra? Quitándose la vida.
¿Por qué? Porque el dinero no pudo satisfacer sus necesidades interiores que él tenía. Y es lo que está ocurriendo en muchas personas dentro de nuestra sociedad en la que estamos viviendo hoy día. Así es, así es. Y eso nos lleva, pastora, a ver personas frías, como usted antes ha dicho, y a ser incluso irrespetuosos, aun cuando algunos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero a qué, a su manera, ¿no? Y como vemos aquí el ejemplo que usted nos está dando de Judas Iscariote, él también creía en Jesús, pero realmente no había tenido ese encuentro personal con Jesús, no era guiado realmente por el Espíritu Santo, porque si no, entonces no habría llegado a cometer el acto que cometió de haber entregado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, pastor, en esa línea, ¿por qué cree que tantas personas buscan espiritualidad fuera de Dios? Bien, en este punto es muy amplio poder explicarlo porque obviamente pues hay personas que están poniendo su confianza en un brujo, en una persona que le lee las cartas o la mano, el tarot y esas cosas. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en que las personas buscan fuera buscan cómo satisfacer la parte espiritual fuera de Dios. Lo quiero enfatizar en el aspecto de lo que enseña la palabra del Señor. Las personas tienen una idea distorsionada del Dios creador del cielo y de la tierra. Las personas tienen una idea distorsionada del Dios de las Escrituras. No conocen al Dios de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque pensamos que el Dios de las Escrituras es un Dios exigente, es un Dios lejano, es un Dios que está para mandar, para exigir, para pedir. Otra de las cosas también es que las personas buscan espiritualidad fuera de Dios porque se aferran a una tradición, a una herencia que le legaron sus padres, a una herencia que le dieron sus abuelos. Entonces, lejos de conocer al Dios de las Escrituras, se enfatizan en esta parte, ¿no? En esta parte hereditaria. Es que esto me heredaron mis padres, esto hacía mi padre. Pasa como generalmente, ¿no? Cuando los padres tienen una profesión, el hijo quiere ser como su padre. Si su padre es médico, el hijo quiere ser médico. Entonces pasa lo mismo, también esa parte espiritual muchas veces viene siendo heredada por generación y generación. Pero realmente la palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de perdón. Dios no es un Dios exigente en lo absoluto con lo que al respecto las personas piensan. Nosotros podemos ver por la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 28 y 29, estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, se acercan unas personas y le preguntan. Ellos entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la percepción que el ser humano ha tenido todo el tiempo con respecto a Dios. ¿Qué hago para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para merecerme el cielo? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para acercarme a Dios? Y si ustedes se fijan en este pasaje bíblico, ellos dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo contundentemente explica que no debemos de actuar, de hacer obras para acercarnos al Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos están pidiendo, ellos están diciendo, ok, quiero ir al cielo, quiero ser salvo, no quiero ser condenado. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? A ver, dígame, ¿cuál es el trabajo? Y Jesús les dice, el trabajo solamente que creáis que Jesucristo es el unigénito, el Hijo de Dios.
Es completamente diferente a lo que las personas sin Dios piensan muchas veces. No voy a la iglesia porque se me exige A, B, C y D y mil y por haber. Entonces, vemos que el hacer la obra de Dios es solamente tener fe que Jesucristo vino hace 2000 años a la tierra, nació en Belén de Judá y es el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todo, creador del cielo y de la tierra, el Dios de la salvación, y que por medio de su Hijo Jesucristo, Él nos da salvación. Es verdad que la ley existió, la ley vino para que pudiera percibirse, para que pudiéramos ver lo que significa pecado. Pero como ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a cumplir la ley por nosotros. Y nosotros somos justificados de todos esos mandamientos por la fe en Jesucristo. Vean lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Jesucristo vino a sustituir el lugar que yo me merecía. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Efectivamente, Jesucristo tuvo que morir para pagar esa deuda que tú y yo teníamos, que se conoce como pecado, que se conoce como transgredir esos mandamientos. La ley, los mandamientos vinieron para que nosotros pudiéramos conocer el pecado, pero como no podemos cumplir esa ley y esos mandamientos, Jesucristo vino a cumplir por nosotros todos esos mandamientos y a justificarnos por nuestros pecados. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, Jesucristo llevó una corona de espinas para que nosotros llevásemos una corona de vida, una corona de salvación. Veamos lo que dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando no teníamos nuestra confianza en Dios, cuando no teníamos fe en el Señor, nos constituíamos enemigos de Dios porque hacíamos todo contrario a lo que manda la palabra del Señor. No creer en Dios, no poner nuestra confianza en el Dios de las Escrituras. Y dice la palabra del Señor que cuando no creíamos, éramos constituidos enemigos de Dios, y aún siendo enemigos, Él mandó a su Hijo a sustituir el lugar, a pagar mi deuda, mi culpa, mi pecado. Por tanto, si siendo enemigo me reconcilió con Él mismo por medio del sacrificio de su Hijo, cuánto más, dice, estando reconciliados por la resurrección, por la vida de Cristo, seremos salvos. Entonces nosotros vemos en la palabra del Señor que Dios no es un Dios que demanda perfección al ser humano, porque no podemos ser perfectos. Jesucristo, venido en carne a la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él sí fue perfecto. La imperfección mía la cubre Jesucristo por mí. Por tanto, yo necesito poner mi confianza en el Señor, creer en el Dios de las Escrituras y permitir, pero no solo permitir, aceptar que Jesucristo sustituya mi lugar. Tener fe que Jesucristo vino a pagar mis deudas, mis culpas y mis pecados. Esto lo puede entender hasta un niño de 5 años. Si tú vas por un camino lejos y estás andando y estás cansado, estás fatigado,
no sabes qué hacer, estás confundido, no te dan las fuerzas para seguir adelante, y pasa una persona en una moto o en un coche y te recoge y te dice, oye, súbete, te puedo llevar, te puedo acercar, te puedo facilitar las cosas. ¿Qué harías tú? ¿Te subes a la moto? ¿Te subes al coche? Y adiós problemas. El Evangelio de Jesucristo, tal cual, es lo mismo. Él llevó nuestras cargas. Él nos vino a facilitar cómo quitar esas cargas de encima, esos problemas, esa enfermedad, esa angustia, ese vacío con el cual hemos tratado de llenarlo muchas veces con alcohol, con tabaco, con fiesta, con cosas que no convienen. Y luego de tratar de llenarlo con muchas cosas, al día siguiente te despiertas y como no te sientas igual, te sientes peor. Jesucristo vino a alivianar. Jesucristo vino a llevar, a soportar por nosotros la carga para que tú ya no sigas cargando con ello. Por tanto, debemos de acercarnos al Dios de las Escrituras para no seguir poniendo nuestra confianza en dioses falsos, en dioses que no son Dios, que no son el único Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hasta aquí esta primera parte de este maravilloso programa con el tema El Espíritu Santo, que es la presencia que verdaderamente esta generación necesita, donde el pastor Nelson nos ha estado hablando un poco de la obra redentora de Jesús sobre nuestras vidas. Y es posible que es por esa la razón por la cual tú andas buscando salvación, andas buscando espiritualidad en otros lugares, cuando lo que realmente necesitas es a Jesús en tu corazón y que el Espíritu Santo pueda habitar en ti y pueda guiarte a las buenas obras, a hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que te animo a quedarte en la segunda parte que vendrá la siguiente semana para que tú puedas entender un poquito más a través del testimonio que Él tiene, para que veas cómo Dios a través del Espíritu Santo hizo una obra preciosa en su vida. Así que te dejo con nuestras redes sociales y también te invito a que nos puedas visitar aquí en la calle Historiador Pedro Gamasa, número 3. Somos la congregación El Buen Pastor de Arcos de la Frontera y ya sabes que para nosotros es un gran honor que tú nos puedas visitar, tú y toda tu familia.